Ok, ¿cuántos de ustedes creen que Dios está aquí? Wow, son creyentes ustedes. Muy bien, pero les digo que esa respuesta es demasiado fácil. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque a cualquier persona que se le pregunta si Dios está aquí, pues es obvio si Dios está en todas partes. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios está en todas partes? Entonces, siempre que te pregunten si Dios está aquí o tú le preguntas a una congregación, es obvio que te va a contestar amén. Ahora, esa pregunta es muy fácil responder, pero hay una segunda pregunta que es más difícil de responder. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben para qué Dios está aquí? Esa es una buena pregunta a hacerse. Porque el mundo sabe que Dios está, pero no todos tienen el mismo interés para con Dios. Algunos quieren que Dios esté para que los ayude. Les ayude a mejorar la economía, les dé un buen trabajo, les sane a los hijos, los pueda bendecir. ¿Tá? Esa es una declaración honesta, sincera de las personas. Pero cuando nosotros le preguntamos al creador del universo para qué Él está, a veces las respuestas pueden ser distintas. Ahora se me quedaron todos callados. ¿Sigue acá, iglesia? Amén. ¿Alguien puede decir amén bien fuerte? Amén. Son latinos, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque a veces las respuestas pueden ser muy diversas, muy distintas. Una vez un hombre le dijo a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Parafraseando, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Y le dice, muy simple. Simple. Anda, vende todo lo que tienes. Se lo saben, ¿ah? Dáselo a los pobres y ven y sígueme. Uy. Y muchos predicadores dicen, no, pero eso es una metáfora espiritual, ¿no? Es que no siempre la perspectiva que nosotros tenemos acerca de Dios es la expectativa que Dios tiene acerca de nosotros. Y para esto tenemos que abrir muy bien nuestros ojos y prestar mucha atención. Porque muchos lindos hermanos hacen de la iglesia de Dios una rutina. Vienen cada domingo, se congregan, tienen sus actividades con los niños, actividades con los jóvenes, actividades con la danza Oref, que ya me estoy involucrando, ¿no? Actividades. Y a veces la gente, como no tiene que hacer más en la semana, la gente se congrega porque no quiere sentirse solo, porque quiere estar en compañía. Pero si le preguntáramos al Señor, ¿por qué Él está aquí? ¿Para qué Él te está visitando? ¿Por qué a pesar de toda tu experiencia, que no te conozco, de una u otra manera Dios ha querido alcanzarte, ha querido, cierto, atrapar tu vida? Porque Él tiene planes, porque Él tiene sueños. ¿Sabes qué? Una de las cosas que Dios ha colocado fuertemente en mi corazón es que no estamos viviendo tiempos fáciles. Estamos viviendo tiempos complejos, difíciles, extraños. Y a pesar de que yo sé que a través de toda la historia de la humanidad, desde los días de que el hombre cae en el huerto del Edén, se han vivido tiempos complejos, tiempos extraños, imperios nacen, imperios mueren, nacen nuevas civilizaciones, desaparecen civilizaciones. A pesar de toda la trayectoria histórica del ser humano en este mundo, tengo la impresión de que estos días, estos tiempos, por alguna razón, tienen la característica de ser más complejos que otros. Puedo estar equivocado. Y en algún momento ustedes me pueden corregir, pero la sensación que yo tengo pareciera que la maldad se está unificando. Pareciera que la maldad se está poniendo de acuerdo por primera vez en la historia. Porque antiguamente la maldad operaba en diferentes territorios, en diferentes culturas. Pero hoy
tengo la extraña sensación que a través del crecimiento de las redes sociales, que a través de la unidad que hay en el lenguaje, porque tenemos una unidad comunicacional a través de las redes sociales, se está produciendo una unidad que tiene características malignas. Y como iglesia del Señor, cada día el desafío de Dios será dejar de mirarnos menos a nosotros mismos, menos a nuestros intereses y poner un poquito más de interés en aquellas cosas que verdaderamente Dios quiere hacer en este mundo. No estoy diciendo de que Dios no te quiere bendecir. No quiero decir que Dios no te quiere multiplicar, de que Dios no te quiere dar una esposa, llevas 20 años orando por tu esposa, no sé cuántos años lleve orando, pero o que, no sé, estás clamando por la felicidad. No estoy diciendo de que Dios no quiere que tú seas feliz, pero estamos viviendo tiempos, y preste mucha atención a esto, donde creo que Dios está buscando personas que estén interesadas en poder saber qué es lo que Dios quiere. Porque cosas están sucediendo y van a suceder, cosas inexplicables. Nuestra vida es pasajera en este mundo, pasa muy rápido y no nos damos cuenta cuando ya estamos peinando canas. Créame, no, estas no son inventadas, no me teñí el pelo, hermano. Aunque algunas los tienen escondidos, ¿no? Las tengo identificadas. ¿Cierto? Mi esposa tenía ganas, ¿no? Como que quería echarme un colorcito cuando recién me salió. ¡Ay, te puedes ver mejor! No, pura sabiduría. Bueno, las apariencias engañan, ¿no? Entonces, volviendo al tema, nosotros podemos ver que la iglesia de Dios en este tiempo tiene que jugar un rol protagónico frente a la oposición que se está viniendo. Como iglesia tenemos que despertar, tenemos que crecer. Yo pude ver con la pandemia, por ejemplo, que se cerraron iglesias. Y recién hablábamos con el pastor, hubo una crisis tremenda. Gente, ¿cierto? Iglesias, lindas iglesias tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque pagaban un alquiler. Los hermanos no pudieron ir a la iglesia, no habían recursos, ¿no? Otros hermanos les empezó a gustar esto de las redes sociales, hermano, y tienen pastores virtuales. Se enamoraron de los pastores virtuales. Se quedan calientitos en la casa. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? ¿No? Y se empieza como a perder, a diluir un poquito, ¿cierto?, la función de la iglesia del Señor en este tiempo. Y es por eso que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana tiene mucho que ver con este despertar. Llámelo como quiera. Llámelo avivamiento, mover del Señor, no sé, los pajaritos empiezan a hablar solos. Llámelo como quieras. Pero la idea es que la iglesia de Dios tiene que despertar a una realidad social, a una realidad cultural, a una realidad política. Porque quiéralo o no, aunque usted me diga, yo no me meto en política, la política se te va a meter en ti. Quiéralo o no. Así que, a manera de introducción, obviamente vamos a usar la Biblia, yo no sé cuánto tiempo tenemos. Yo soy un hombre de pocas palabras, como todos los pastores. ¿Vio, pastor, el concepto que tiene su iglesia? ¿Vio? Mire el concepto que tiene. Se empezaron a reír solitos. Siempre me funciona eso a mí, ¿eh? Quiero que abras tu Biblia en Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Yo no sé si lo podemos poner atrás, ¿se puede o no? ¿Sí? Acá los hermanos de la tecnología siempre nos ayudan bastante. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Y para aquellos que nos siguen en las redes sociales y que están cerca, que están aquí en Londres, sería bueno que nos visitaran, ¿cierto?,
en estos días visitaran la congregación, porque es bueno no dejar de congregarse. Y aquellos que están lejos, obviamente, y que van a estar viendo durante la semana, y a veces hace un tiempo atrás una hermana de una iglesia se me acercó y me dijo, me bendijo tanto su predicación, fue tan poderosa, y yo le pregunté, ¿cuál predicación? Y ella me dice, no, una predicación en una iglesia que fue muy buena. Yo empecé a sacar cuenta, esa predicación la había dado el 2015. Y todavía estaba en las redes sociales. Es impresionante. No, así que no sabemos cuánto tiempo ni a dónde va a llegar todo lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Lo encontró? Bueno, ahí atrás está, ¿no? Dice el texto bíblico, para que usted lo vea muy bien, Pablo, apóstol. ¿No de qué? No por hombres, o no por disposición de hombre, ni por hombres, sino por ¿quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó ¿de qué? De los muertos. Comenzando solamente este libro poderoso de Gálatas, algún estudioso denominó, cierto, este libro como la carta magna de la libertad. Algunos piensan que antecede al libro de Romanos, que a esta le llaman la bombita y a la otra le llaman la bombaza, porque, bueno, Gálatas y Romanos tienen un mensaje muy, muy parecido. Nos habla de libertad, ¿no? El enfoque es que la gente viva en libertad. Ahora, Pablo va a comenzar hablando de sí mismo. Y Pablo va a comenzar defendiendo su ministerio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué Pablo está defendiendo su ministerio? No es normal que Pablo comenzara sus epístolas así. No es normal que él comenzara defendiéndose, diciendo, cierto, mi evangelio no es de hombres ni por hombres. Generalmente el apóstol Pablo comenzaba con gratitud. Gracia y paz a vosotros, ¿ya? Bendito sea el Dios y Padre, dice el libro de Efesios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Dejémoslo por ahí. Pero él siempre empezaba con gratitud. Pero aquí le salta el colérico. ¿Conocen la gente colérica? No mire para el lado. Pero hay algunos coléricos, hermano, que se enojan primero y después piensan. No, es así, ¿no? Y uno a veces mira a los coléricos y dice, este es un carnal, perdonando la expresión, ¿no? Este se enoja de cualquier nada. Pero, hermanos coléricos, le tengo una buena noticia. Parece que nuestro apóstol Pablo era un colérico. Era una persona temperamental que tuvo la valentía de enfrentar al mismísimo apóstol Pedro cuando ni siquiera Pablo todavía había alcanzado el nivel que después alcanzó. Y Pedro era uno de los apóstoles, uno de los seguidores directos del Maestro. Pero todo eso se ve estudiando la Biblia. Quiero centrarme un poquito en esta guerra que Pablo está teniendo al escribirle a la iglesia de Galacia. Esto tiene mucho que ver, ¿cierto?, con una batalla, como alguien diría por ahí que escribió un libro, una batalla cultural. Una batalla histórica, una batalla contra una sociedad que estaba envuelta en el pecado. Y esta sociedad tenía varias aristas o varios ciertos tentáculos, algunos religiosos, otros políticos. De hecho, cuando el apóstol Pablo se convierte, el apóstol Pablo tenía su fe, tenía sus creencias, y sus creencias pertenecían, cierto, a un fuerte movimiento religioso de la época, que era conocido como los fariseos.
Y aunque los fariseos no tenían autoridad de poder político, porque eso lo tenían los saduceos, sin embargo, los fariseos venían avanzando fuertemente, eran parte del Sanedrín y controlaban la vida política de la nación de Israel. Aunque por sobre ellos estaba el Imperio Romano. Y el Imperio Romano era algo mucho más grande, mucho más poderoso, que controlaba el poder religioso y a la vez el poder religioso controlaba la vida de los individuos de Israel. Pero no solamente de Israel, porque el judaísmo se había extendido por todo el mundo conocido. Se encontraba en Asia, se encontraba, en Europa, había extendiéndose hasta África, diferentes sinagogas, que esto venía más o menos del 500 antes de Cristo, cuando ellos habían estado en el exilio. Entonces, el judaísmo era muy fuerte religiosamente. Y si hablamos, de movimientos religiosos, lo que más se acercaba al cristianismo en aquella época, en los tiempos de Pablo, era precisamente el fariseísmo o el movimiento fariseo. Ellos creían en la resurrección de los muertos, ellos creían en la vida eterna, ellos creían en varias cosas que el cristianismo creía, pero no era lo mismo. Aunque creían esas cosas, ellos no creían en Jesucristo. Ellos no creían en el Cristo resucitado. Ellos no creían en la salvación eterna a través, del poder de la cruz. Ellos no creían que la cruz era más que suficiente, que la sangre derramada del Señor podía perdonar, podía librar, podía salvar y cambiar la historia de las personas. ¿Usted cree en eso? ¿Usted sirve a ese Jesús? Amén. Entonces, ellos no creían en eso. Y todos conocemos la historia. Camino a Damasco, ya una revelación poderosa, una luz, Jesucristo mismo en persona le aparece a Pablo y le habla. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablito, que era tan colérico, tan enojón, que parecía tan dominador del territorio, cae en tierra, humillado, y las primeras palabras que salen de los labios de Pablo es: ¿quién eres, Señor? ¿Usted sabe lo que quiere decir quién eres, Señor? La palabra Señor quiere decir autoridad. Quiere decir gobierno. Toda persona en aquella época que era Señor era porque automáticamente estaba en autoridad sobre algo. Y ya no solamente este Jesús sería Señor, sino que sería el mismísimo Señor de Pablo. Este encuentro sería tan poderoso que quebraría la voluntad de un hombre que creía dominar el mundo. Quebraría la voluntad de alguien que pensaba que podía controlar todas las cosas. Quebraría la voluntad de alguien que pensaba, que en su verdad, en su creencia, podía conquistar el mundo. Cae a tierra, queda ciego y la historia de este individuo cambió para siempre. Gracias a Dios. Porque a través de ese hombre, las revelaciones de Jesucristo conformarían casi la mitad del Nuevo Testamento. Tan importante era este hombre y tan sensible era la voz de Dios, porque la experiencia lo cautivó, la experiencia lo transformó, la experiencia le llevó a entender de que Dios realmente era real, de que Dios no era una religión, de que Dios no era una filosofía, de que Dios no era una teología, de que Dios era vivo, era real a través de la persona de Jesús.
Y eso fue tremendo. Tiempo después, muchos años después, él ha madurado, él ha crecido espiritualmente y ahora está listo para predicar el Evangelio. Uno de sus primeros viajes misioneros, precisamente, lo haría en la región de Galacia, el lugar donde estamos hablando. Y él llevaría la verdad de Dios. Pero cada vez que uno quiere predicar la verdad de Dios, se va a levantar oposición. Cada vez que tú quieras ponerte firme con el Señor, se va a levantar una batalla, una guerra, de diferentes formas. Cada vez que tú tomas la decisión y decides, ok, de aquí en adelante no me interesa lo que piense mi esposo, no me interesa lo que me digan mis hijos, no me interesa lo que me digan en la universidad o en el trabajo, yo tomo la decisión de servir al Señor, se te va a levantar oposición. ¿Alguien me puede decir amén? Oposición. Yo cuando no era cristiano, yo podía estar borracho, hermano, drogado. Nunca me tomaron preso. Yo tenía un negocio, vendía ropa de niños. Me encantaban mis clientes, todos eran chiquitos. Y me recuerdo que yo podía llegar borracho. Mira, no me robaron. Mis amigos mismos me cuidaban. Cuando yo me convierto a Jesús, me convierto al Señor, el primer año me robaron 2 veces. La segunda vez casi me dejaron en la quiebra. Nunca me habían tomado preso. Convertido me tomaron 2 veces preso también. Y con un amigo veníamos de la iglesia. Bueno, es que mi barrio no era tan santo tampoco, ¿no? No podemos. Había una redada. Viste que la policía de pronto sale y empieza a tomar a toda la gente con cara buena. Y nosotros veníamos de la iglesia, pero igual nos tomaron preso y nos tiraron a un furgón, no sé cómo le llaman acá. Y mi amigo empezaba a gritar, ¡yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano! Y el policía, ¿no? Por no decir otra palabra más ofensiva, ya nos agarra y ¡prum!, nos tira adentro. ¿Qué me importa a mí? Pasamos toda la noche ahí, nos sentíamos Pablo y Pedro adentro, hermano. Se te levanta oposición. No había estado nunca enfermo, hermano, nunca había estado hospitalizado. Enfermo sí, pero no hospitalizado. El primer año estuve 20 días hospitalizado. Y estábamos en un proyecto con la iglesia, yo iba a ir a hacer misiones a otro país. Todavía no llevaba 1 año convertido y uno con el fuego quería ir a todas partes. No pude ir y mis amigos desde una ventana se despedían y yo en el hospital. Entonces, la gente a veces, escúcheme bien, la gente tiene la tendencia de buscar a un Dios que de una u otra manera es como la lámpara de Aladino, tiene que resolver todos sus problemas. Pero querida, no es así la vida. Si te vendieron el cuento, perdóname, la vida no es así. La vida nos depara cosas muy difíciles. Y Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo un Dios de amor. Aunque muchas veces no entendamos cómo opera ese amor. Pero Él lo sigue siendo. Oposición se levantaría en la predicación del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no busco el favor de los hombres. Yo no busco la aprobación de los hombres. No solamente lo va a decir en el versículo 1, sino que también lo va a decir en el versículo 10 y en el versículo 11. ¿Acaso busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Son fuertes palabras, véalo, por ahí está, versículos 10 y 11. Sin darnos cuenta, muchas veces nuestra vida con Dios está asociada a nuestra experiencia humana. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no siempre nuestra vida con Dios tiene que estar asociada a nuestra experiencia humana. Porque las experiencias de la vida no necesariamente están relacionadas a lo que Dios quiere hacer contigo.
hay experiencias dolorosas, hay experiencias muy tristes. Jamás las experiencias deben ser tu verdadera escuela. ¿Me está escuchando? Porque hay gente que dice, la vida me ha enseñado muchas cosas. ¿Ha escuchado eso? Y entre uno más viejo se pone, la usa más. ¿Es cierto? Mi experiencia me enseña, la vida me enseña. Queridos hermanos viejos que están congregados, bueno, yo ya también soy parte del club, así que, hermano, tengo una palabra de Dios para ti. La experiencia nunca va a ser mejor escuela que la escuela de Dios. Jamás. Si toda tu experiencia ha sido dolorosa, eso no quiere decir que esta generación tiene que vivir la misma experiencia que viviste tú. Amén. No te apoyes en la experiencia. Pablo tuvo un encuentro personal, pero se levanta oposición. La oposición que Pablo tenía era una oposición religiosa. Mira, quiero que veamos Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Qué bueno que esta palabra es para la iglesia en Galacia, no es para nosotros, ¿no? Porque este pasaje es como muy fuerte. Eso siempre lo digo porque la gente... Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Es para la iglesia de Galacia, ¿no? No es para la iglesia Maranata. ¿Qué es lo que Pablo le va a decir a la iglesia? Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a qué cosa? A la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Siguiente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por qué? ¿Por las obras de la ley o por escuchar con fe? Y el 3. Uy, hermano, esto es como muy fuerte. Lo vamos a sacar. ¿Qué les parece si lo sacamos? Porque o le cambiamos la palabra, ¿no? Como tan poco entendidos sois. Suena más suave, ¿no? Pero lo puso más grande el hermano para que lo vean. Y ya se está desquitando. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Ay, el otro apaga la luz encima. Ahora vais a acabar ¿en qué? Uy, hermano. Ahora, esta es una iglesia pentecostal, ¿verdad? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo? Ay, qué bueno, hermano. Ahora es interesante, ¿no? Porque la batalla, la guerra, no siempre se produce en las situaciones de, tengo problemas en la finanza, tengo problemas en la enfermedad, tengo problemas en esto. Las verdaderas batallas se producen en el mundo de las creencias. En lo que yo creo o no creo. A veces el problema no es la verdad, no es la enfermedad. El grave problema es qué es lo que yo pienso cuando tengo una enfermedad. Es ahí donde está la guerra. La guerra no está cuando viene la crisis económica. La pregunta que me hago es, ¿qué es lo que yo pienso cuando tengo una crisis económica? Muchas personas dudan del carácter de Dios. Dudan de la persona de Dios, de la provisión, de la sanidad, de la bendición del Señor, cuando están golpeando fuerte estas cosas. Y la verdadera batalla no se produce en las circunstancias, porque enfermos van a haber en todas partes. Gente con crisis económicas habrán en todas partes. Niños huérfanos habrán en todas partes. Escúcheme bien esto. Y no tengo tiempo para explicarte el por qué. Para eso tendríamos que hacer un seminario. Lo va a haber. Van a haber problemas en tu familia. Va a haber problemas en tu vida emocional. Porque es parte de la vida.
Es parte de la vida. Ahora, ¿qué es lo que Dios te quiere revelar? Es que la vida que tú estás viviendo no siempre es la vida que Dios te quiere dar. Que la vida que nosotros hemos vivido no siempre es la vida a la cual Dios nos quiere llevar. Y la verdadera batalla se produce en el mundo de las ideas. Y es aquí donde hay una guerra. No quiero meterme en la parte demoníaca, eso lo vamos a dejar para otra oportunidad, para hablar de los demonios. Ahora quiero hablarte del mundo de las ideas. Quiero hablarte, cierto, de la guerra que tenemos con creer si podemos tener un templo o no podemos tener un templo. Porque te empezás a mirar los edificios y empezás a mirar tremendas infraestructuras y te pones a pensar quiénes son los dueños de esas grandes infraestructuras que hay aquí en Londres. La mayoría no son creyentes. La mayoría no aman a Jesús. Bueno, no sé si será la mayoría, creo que sí, ¿no? Y te pones a pensar, yo estoy trabajando para un incrédulo. Yo estoy trabajando para alguien que tiene otra fe. Y se te empieza a enredar en la cabeza, hermano. Y te transformas en un siervo. No estoy diciendo que tienes que dejar de trabajar, no me malentienda, ¿no? Pero te transformas en un siervo de un sistema creado por alguien o algo que no es Dios. ¿Me está escuchando? Y tú te conformas y tú te adaptas y tu mente se adapta a vivir la rutina diaria. Y es así cierto que el apóstol Pablo dice, cuando ustedes se convirtieron a Jesús, cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ustedes no lo recibieron por cumplir ninguna ley. Ustedes lo recibieron ¿por qué? Ustedes lo recibieron por creer. Ustedes no siguieron ningún requisito legal para encontrar la salvación. Ustedes no siguieron ningún requisito ideológico para ser llenos del Espíritu Santo. Lo único que ustedes dijeron, yo creo y quiero ser lleno de ese Espíritu Santo. Y esto es lo que trae verdaderamente libertad. Ya casi estoy terminando. No sé a qué hora terminan acá, pero vamos bien, ¿cierto? Quiero ir redondeando un poco las ideas. Nosotros estamos enfrentando una verdadera batalla en el mundo de las ideas. Estamos enfrentando una guerra de fe. ¿En quién creemos nosotros o en quién decimos creer nosotros? Hay dos elementos que nosotros debemos de considerar. Cuando Dios empieza a establecer su reino, siempre hay una confrontación con otros poderes. Aún desde antes que Jesucristo viniera a la tierra, ya Dios quería mostrar que Él era más poderoso que cualquier imperio. Escúcheme bien. Una de las experiencias fuertes, ¿cierto? José la va a tener en Egipto. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan? Ya, Dios va a usar la vida de José para demostrar que Dios es un Dios que está en autoridad a pesar que existe un imperio. Cuando el pueblo de Israel se multiplica y el pueblo de Israel lleva 400 años de esclavitud, voy a aclarar una cosa, Dios no envió al pueblo de Israel para que fueran esclavos en Egipto. Si tú crees en eso, necesitamos tener una charla para que comprendas que no fue la razón, ¿ya? Dios no envió a la familia de Jacob a Egipto para que fueran esclavos, porque hay gente que cree eso, de que Dios tenía un plan y todo eso. Ya sí, Dios tenía un plan, pero no es para ser esclavo. Sería una contradicción. Dios no quiere que seas esclavo. ¿Amén? Entonces, si Él te lleva a un lugar para que seas esclavo, entonces es una contradicción. Porque Cristo nos ha llamado a ser ¿qué? Libres.
Entonces tiene que haber otra explicación bíblica. Se pone bueno, ¿no? Porque hay hermanas, no aquí en Londres, no en otros países, por allá lejos. Bueno, el Señor lo quiere así. Es la voluntad de Dios. Si Dios quiere que vivamos así, vamos a vivir así. Porque es la voluntad de Dios. Había una canción vieja, pastor, pero vieja, de esa antigua, ¿no? Que cantaban allá en Chile. Y la canción, no la voy a cantar porque yo para cantar, hermano, cada vez que yo canto me dicen, siga predicando, pastor. Y la canción decía así, muchos años he luchado por ser bueno. Y no puedo ni he podido ser mejor. Con tipo de declaraciones así, ¿cómo que no vas a poder ser mejor? ¿Sí me explico? Entonces la gente ve la voluntad de Dios como un Dios lo quiere, un inshallah, ¿no? Dios lo quiere, Dios lo quiso, Dios lo permitió. Es la voluntad de Dios. Y todos lo ven como la voluntad de Dios. Entonces vos entrás en una especie media mística de karma. Que es medio diabólico eso, ¿no? He escuchado hasta evangélicos diciendo, es mi karma. ¿Karmao que no es tu karma? En el cristianismo no creemos esas cosas. No las creemos porque la voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. No nos dejamos tirar a un río y que Dios haga lo que Él quiere. No, tenemos un Dios que quiere ser participante contigo en las buenas nuevas y bendecir tu vida. Amén. No estoy enojado contigo, es una técnica homilética. Sigamos con la historia entonces. Estamos viviendo un tiempo complejo. Estamos viviendo un tiempo difícil y nosotros precisamos saber con qué estamos luchando. Moisés, Dios lo va a levantar para demostrar que hay alguien más poderoso que el imperio. Dios levantaría, cierto, a Josué para derribar a las naciones que se oponían a conquistar, a que fuera la conquista. Levantaría a David para demostrar que hay un rey que puede gobernar sobre las demás naciones. A través de toda la historia, imperios se levantan, imperios caen, pero Dios quiere levantar una generación que pueda ser una punta de lanza, llenos del Espíritu Santo, que no vivan ni por hombres ni para hombres, que no sean complacientes con los hombres, sino que vivan para Jesús, que entreguen toda su voluntad a Jesús y que vivan para Él. El corolario, la parte final, la parte esencial del libro de Gálatas nos enseña que nosotros tenemos que permanecer en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre. La pregunta que tengo para ti, ¿tú eres una persona libre? Tú puedes salir de esta iglesia diciendo, tengo un Dios que es más grande que las circunstancias que estoy viviendo. Tengo un Dios que es más grande que las enseñanzas que se están entregando en algunos lugares. Gracias por esos amenes. Porque eso te va a llevar a la guerra. Te va a llevar a la confrontación para defender a tus hijos. Y te estoy hablando serio. Para defender el matrimonio de hombre y mujer. Para defenderlos desde el vientre de sus madres. Porque hay que permanecer ¿en qué? En la libertad que Cristo nos hizo libre. Libertad es la capacidad de poder vivir y hacer
todo aquello que Dios quiere que hagamos y digamos sin impedimento alguno. Te puede costar hasta el trabajo. Ahora se me quedaron todos callados. Porque, hermano, esta es la realidad. Pablo perdió sus amigos. Pablo perdió la fe anterior que él tenía. Perdió todos los títulos. Fue menospreciado. Tuvo que volver a su tierra. Tuvo que construir carpas. Bueno, era su trabajo. Pero él no negó su fe, su nueva fe. Eso es luchar contra principados y potestades. Y escúchame bien, pastor, no siempre los principados y potestades se presentan como espíritus. Se pueden presentar en la educación, se pueden presentar en la política, se pueden presentar en el arte. Y estamos en países que están entregados. Y uno de esos países está entregado al reino de tinieblas. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Esta agüita es para mí, ¿no? Cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de dunamis, para enfrentar este tipo de imperios, este tipo de poderes, el apóstol Pablo le enseñaría a las iglesias en Asia Menor, en Éfeso, de que nosotros teníamos que fortalecernos en Jesús, en Dios y en el poder de su fuerza, no la nuestra. Nosotros no podemos pelear con nuestras fuerzas. Tú no puedes ponerte a pelear con tu jefe o tu jefa o con la que está educando a tus hijos con tus fuerzas. Iglesia, usted tiene que buscar una estrategia de Dios, no especular. Y porque ahí mismo en esos pasajes, a Éfeso diría que nuestra lucha realmente no es contra los seres humanos, no es contra el Papa, no es contra los presidentes, porque ellos también son creación de Dios. Fíjate que Jesucristo ni siquiera atacó a Pilato, y eso es un misterio. No fue en contra en aquella época del emperador, porque nuestra verdadera lucha es una lucha espiritual, pero para conquistar el terreno que Dios nos ha entregado. Cierra tus ojos. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué espíritu hay en ti en esta mañana? ¿Con qué espíritu tú te vas a ir en esta mañana? Algunos de ustedes han estado pasando por situaciones complejas. Hay una guerra de las relaciones, una guerra cultural. A algunos de ustedes incluso les ha llegado a visitar la depresión. Alguien en el camino me decía: en un momento llegué hasta a extrañar el canto de las aves. Ni los perros ladran. No se escuchan las gallinas. Y aún esos pequeños detalles en algún momento del día nos hacen sentir nostalgia, añoranza. Pero no es casualidad de que tú estés en este país. No es casualidad que tú en esta mañana estés en este lugar. No para vivir por hombres ni para hombres. Creo que Dios te ha traído en esta mañana para que tú vivas para Él. Él nos ha librado de la muerte. Él nos ha librado de la hechicería. Él nos ha librado de la mentira.
Él nos ha librado de la soledad porque Él puede ser tu compañía. Por favor, no se distraiga. Hay una presencia del Espíritu Santo que también está descendiendo en este lugar. Y aunque yo sé que tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, hay algo que está descendiendo en este templo. Y percibo que Dios quiere dar entendimiento y que Dios quiere dar claridad con respecto a lo que viene por delante. Algunos de ustedes, sin darse cuenta, Dios los va a poner en lugares importantes. Dios te va a llevar a hablar con personas que pueden ser claves para producir una transformación. Algunos de ustedes cuando llegó aquí ni siquiera sabía qué hacer, ni cómo hacer. No dominabas el idioma. ¿Te acuerdas de las lágrimas que derramaste al principio? Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Porque Dios también está aquí. Y Él quiere que en esta mañana tú puedas salir lleno del Espíritu Santo. Y oro para que un ambiente de milagros, un ambiente de poder, ese mismo poder que se le aparece a Pablo camino a Damasco y que lo lleva a tener tantas convicciones en su vida. Yo anhelo que en esta mañana la presencia del Espíritu Santo sea tan fuerte sobre tu vida que produzca convicciones, que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, que aunque pasara lo que pasara, no renunciaras a tu fe en Jesús. Dios te perdona. Dios te perdona de tu pecado. Pero el Señor te dice, está bien, yo te perdono, pero es tiempo de parar de pecar. Porque quiere Dios hacer algo lindo a través de tu vida. Dios quiere cambiar tu historia. Quizás usted ya ha hecho esto antes y lo vamos a volver a hacer. Mientras nuestros hermanos nos dirigen en la adoración, vamos a hacer un desorden santo, pastor. ¿Puedo hacerlo? Vas a buscar a una persona aunque no la conozcas. Lleno de gracia y verdad. Y quiero que ores por esa persona. Quiero que le ministres fe. Admirable. Ministrale fe. Ministrale fe. Puede creer. Puede cambiar su historia. Eso es. Ya veo que hay gente que se está moviendo. Vaya, busque a alguien. Busquen a alguien. En especial le voy a pedir a los misioneros. Voy a hacer trabajar a los misioneros. Eso es. Oh, risopra bacatara sopra consejero, Kundara baraba sopla bakemanaya andere bioma. príncipe Que de sopra papa paz, kemanaya andere bioma. Oh, sopra bacatara basonda es la bara aquel que se hizo carne, que sopla bakemanaya. Que sopla baketori sotoro lleno bara. de gracia y Sento verdad. paye tori triandara. Que sopla bara que brioma. Admirable consejero, Él es el príncipe de paz. Príncipe de paz, Eso es. es aquel que se hizo carne. Aleluya, 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 Lleno de aleluya, gracia y verdad. aleluya, aleluya. Admirable
Yo tengo la sensación que el Señor está trayendo liberación. Hay personas que están recibiendo liberación. Y si tú sientes orar en esta dirección, hay cadenas de maldad que se están rompiendo. Hay personas que tienen preguntas y no tienen respuestas. Y esto ha traído sufrimiento sobre tu vida. Y yo tengo la sensación de que hoy Dios está rompiendo cadenas de incredulidad, cadenas de muerte, cadenas de soledad. Señor, yo quiero reprender toda obra del diablo. Quiero reprender, Padre Celestial, toda oposición que quiere levantarse contra la iglesia del Señor. Dios, tú nos diste la inteligencia, tú nos diste la sabiduría, tú nos diste la manera de adquirir recursos. Y Señor, yo quiero orar para que las cadenas sean cortadas y estas cualidades que tú nos diste sean liberadas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe liberación. Recibe liberación. Es aquel que se hizo carne. Recibe liberación. Algo tiene que romperse ahí adentro. Algo tiene que quebrarse ahí adentro. Algo tiene que quebrarse ahí adentro. Hay guerra espiritual, pero Dios tiene autoridad sobre principados y potestades. Príncipe de paz. Dios tiene autoridad. Dios tiene autoridad. Es aquel que se hizo carne. Hay un espíritu de hechicería que se está cortando ahora. Toda influencia de hombre, toda influencia de mujer sobre tu vida, Dios la está cortando ahora. No dejes que ese ser humano controle tu vida. No dejes que ese ser humano controle tus emociones. Tú no eres lo que Él dice que eres. Tú no eres lo que la sociedad dice que eres. Tú eres una creación de Dios. Dios te creó hombre. Dios te creó hombre. Dios te creó hombre. Y yo quiero reprender toda obra del diablo que te quiere hacer creer algo distinto. Dios te formó desde el vientre de tu madre como hombre. Dios te creó como mujer desde el vientre de tu madre, biológicamente, mentalmente. Hay presencia de Dios. Admirable consejero. Príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne. Lleno de gracia y verdad. Admirable consejero.
murió por amor, por amor. Señor, yo quiero bendecir esta iglesia. Aleluya. Señor, danos esa unción de fe, Señor, que pueda arrebatar y devolver todo lo que el diablo quiso quitar. Tengo una visión de una iglesia preciosa, hermosa, Aleluya. donde me invitaron a predicar. Yo ya la recuerdo. Y era esta iglesia. Era un edificio hermoso. Aleluya. Puedo recordar. Incluso tuvimos que viajar bastante también para llegar ahí. No me acuerdo de las personas que iban conmigo, pero sí recuerdo de lo que Dios estaba haciendo. Y yo quiero orar porque tu palabra dice, Señor, que tú devolverías 100 veces más lo que el diablo ha querido quitar. Señor, y oramos por esa devolución. Pero no solamente por esa devolución, sino que también, Señor, para que nos lleven más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Oramos por personas claves, en lugares claves. Aleluya. Señor, oramos por estas personas claves Poderoso. que pueden estar en la calle, en un banco, en un hospital, Aleluya. y son claves. Oramos por ellas, Señor, para que sean parte del crecimiento de esta iglesia. Gracias, Señor. Tú llamaste a esta iglesia a abrir puertas de bronce y cerrojos de hierro, Aleluya. a ser una voz profética en una tierra extraña. Señor, libera, y te recordamos todo lo que tú quieres hacer con esta iglesia. Gracias. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por la invitación.